Los acuerdos de paz pusieron fin a la guerra y decretaron la paz entre el ejército de Guatemala y la guerrilla, un conflicto que afectó al país durante más de 3 décadas. La firma del acuerdo final y definitivo se llevó a cabo el 29 de diciembre de 1996 en el Palacio Nacional de la Cultura. El enfrentamiento empezó en 1960 y dejó un saldo de 250.000 entre muertos y desaparecidos. Entre uno de sus principales aspectos trata la identidad de los pueblos indígenas. Hoy en día los indígenas representan más de la mitad de la población total de Guatemala, alrededor de 6 millones de habitantes. El Acuerdo sobre Identidad y Derechos sobre los Pueblos Indígenas, firmado en 1995, reconoce que la nación guatemalteca tiene un carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe. Para darle respuesta a la pregunta, ¿qué son los acuerdos de paz? Podemos entender en palabras sencillas que se refieren a los temas en los que el gobierno de Guatemala y la URNG negociaron para poder llegar a las soluciones más pacíficas a los problemas surgientes debido al enfrentamiento armado, el cual duró más de 36 años. La negociación de este acuerdo se desarrolló en varios países, por ejemplo México, España, Noruega y Suecia, y se estima que esta negociación duró más o menos 14 años. La negociación tuvo su final cuando se firmó el acuerdo de paz firme y duradero, correspondiente a la fecha del 29 de diciembre del año 1996, la cual tuvo lugar en el Palacio Nacional de la Cultura de la ciudad de Guatemala. Gracias. Los acuerdos de paz son los siguientes. El primero, acuerdo del marco sobre democratización para la búsqueda de la paz por medios políticos, firmado en Querétaro, México, el 25 de julio de 1991. El segundo, Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, firmado en México, Distrito Federal, el 29 de marzo de 1994. El tercero, Acuerdo para el reasentamiento de las poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento armado, firmado en Oslo, Noruega, el 17 de junio de 1994. El cuarto, Acuerdo sobre el establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las violaciones a los derechos humanos y los hechos de violencia que han causado sufrimientos a la población guatemalteca, firmado en Oslo, Noruega, el 23 de junio de 1994. El quinto, Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, firmado en México, Distrito Federal, el 31 de marzo de 1995. Objetivos generales de los acuerdos de paz: contribuir al conocimiento y desarrollo de los derechos humanos, principios democráticos y de igualdad entre mujeres y hombres, promover el crecimiento económico, dar a conocer los principales acuerdos de paz y crear una promoción de valores y principios. Y los objetivos específicos es concretar las condiciones de garantía de los derechos humanos, profundizando en el contenido de las necesidades básicas, analizar, estudiar y profundizar las experiencias de paz, realización de valoraciones conjuntas de las experiencias prácticas que se están realizando y llevando a cabo, establecer directrices conjuntos de actuación para la realización de innovación organizativa de los acuerdos de paz. Entre los principales aspectos podemos indicar de que estarían, por ejemplo, reconocer como pueblos indígenas a los pueblos mayas, garífunas y xincas, reconocer que los pueblos mayas están configurados por una pluralidad de expresiones socioculturales muy parecidas a ellas, pero diferentes. De igual manera, disminuir el tema de discriminación, de opresión a estos pueblos, ¿verdad? Que pues han sufrido de estas cuestiones, ¿verdad? Han sido pues oprimidos, han sido discriminados y no se les reconoce como una rama de Guatemala. Entonces esto es lo que se busca con el acuerdo de identidad de los pueblos indígenas. También pues podemos decir de que la pluralidad de expresiones socioculturales del pueblo maya. Los pueblos indígenas han sido particularmente sometidos a niveles de discriminación, explotación e injusticia por su origen, cultura y lengua.
padecen de tratos y condiciones desiguales e injustas por su condición económica y social, y será posible desarraigar la opresión y la discriminación solo si se reconocen en todos sus aspectos la identidad y los derechos de los pueblos indígenas. Sus derechos. La cultura maya constituye el sustento original de la cultura guatemalteca. Por lo tanto, se busca reconocimiento y fomento de los pueblos indígenas. El idioma. Todos los idiomas que se hablan en Guatemala merecen igual respeto. Se deberá adoptar disposiciones para recuperar y proteger los idiomas indígenas. Se reconoce el valor histórico y la proyección actual de los templos como parte de la herencia cultural e histórica de los pueblos indígenas. Se ha respetado y garantizado el derecho constitucional al uso del traje indígena en todos los ámbitos de la vida nacional. La reforma educativa debe responder a la diversidad cultural y lingüística de Guatemala, reconociendo y fortaleciendo la identidad cultural de los pueblos indígenas. Logros con los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz que se firmaron permitieron el alto al fuego que puso fin al conflicto armado interno que duró 36 años en Guatemala. Para el cumplimiento de estos acuerdos firmados entre el gobierno y la entonces guerrilla, la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG, que posteriormente se convertiría en un partido político, el Estado de Guatemala tuvo que crear varias instituciones. Gracias a esto, Guatemala alcanzó logros importantes en reformas de salud, educación. Una de las principales reformas sobre estos logros sería hacia la Constitución, ya que la misma reorganiza las funciones del Ejército de Guatemala. También surgiría la meta de adherirse a principios para el respeto de los derechos humanos de todos los guatemaltecos. Y también se les estaría dando un reconocimiento a los pueblos indígenas para construir una nación multiétnica, pluricultural y multilingüe. Asimismo, a raíz de estos acuerdos de paz, también el 25 de febrero se celebra la conmemoración del Día Nacional de la Dignidad de las Víctimas del Conflicto Armado, que es un día celebrado en el país de Guatemala para darle reconocimiento a las víctimas de este conflicto. Noticias sobre el avance en el país. Bajo el liderazgo de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, continúa el proceso de elaboración del tercer informe de revisión nacional voluntaria, con los avances en el cumplimiento de la Agenda de Desarrollo Sostenible en el país, titulada Avanzando hacia la década de acción, que se presentará en julio de 2021 en el Foro de Alto Nivel de las Naciones Unidas. Seguido el cumplimiento de actividades para la elaboración del tercer informe de revisión nacional voluntaria 2021, en octubre y noviembre se realizaron rondas de talleres virtuales para la recopilación de información cualitativa y cuantitativa que brindarán todos los actores del desarrollo del país. Se han realizado reuniones con los cooperantes internacionales en Guatemala, el Ministerio de Relaciones Exteriores y CEGEPLAN, para la compilación de información con la contribución de colaboración en procesos de desarrollo del país. Han pasado ya más de 24 años desde que se firmó dicho acuerdo, e indudablemente se ha avanzado con algunas metas pactadas, pero todavía no se ha llegado a la culminación de lo convenido. A pesar de que se ha avanzado en algunas mejoras en el sistema educativo, en el área de derechos humanos, la violencia institucional y el establecimiento de algunas instituciones de carácter democrático, todavía se está pendiente en las siguientes áreas de desarrollo económico y social. Número 1. Hace falta incrementar la inversión en el área de salud y nutrición. Número 2. Se debe continuar con las mejoras en el sistema educativo. Número 3. No han mejorado los ingresos para las familias. Y número 4. No se cuenta con un programa permanente para la construcción de viviendas para las familias de escasos recursos. Conclusiones. Los acuerdos de paz, aunque estén muy bien formulados y escritos y traten de abarcar todos los problemas que se presentan o pueden presentarse en Guatemala, lamentablemente los gobiernos, aunque cumplan algunos de estos, no cumplen en su totalidad los que más pueden apoyar al pueblo. Como vimos en el punto de acciones que se deben implementar, aún falta que el gobierno idee alguna manera de apoyar más a las familias, principalmente que viven en el interior, que es donde existen más los pueblos indígenas. Gracias.